el 28 de abril del 2001, estábamos en Girardot y Nicolás sale a montar en bicicleta temprano por la mañana para que no saliera el sol. Y cuando estaba saliendo a montar en bicicleta, mi hija le dice, papito, ven, dame un besito. Y Nico se voltea y le dice, cuando regrese. Pero Nicolás nunca regresa. Nicolás le da un infarto masivo. 15 años después de la muerte de Nicolás, un año anterior, me había salido la noticia de que tenía un tumor en la cabeza. Y ese primer fin de semana yo llorando, sin saber, no quería que mis hijos quedaran huérfanos de padre y de madre. Y le hago una promesa a Dios y le digo, si me dejas en este plano voy a empezar a compartir mi historia de vida. Cuando 2 días antes del aniversario de Nicolás, enfrente de un grupo de amigos de 35 personas, les empiezo a hacer la presentación que de donde sale el libro, que se llama Instrucciones para florecer en invierno. Y en ese momento me empiezan a aplaudir y aplaudir. O sea, me separan 5 minutos a ovacionarme y yo en ese momento me ataco a llorar. Y por primera vez dejo de preguntarme por qué me pasó esto. Y ya empiezo a entender el para qué, ¿no? Y cómo cada vez que yo hablo de mi historia de vida, yo hablo de Nicolás. Nicolás sigue ahí, él está vivo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Luminosas. Esta vez con una mujer de verdad extraordinaria que está dedicada hoy a servir, aunque sea una mega super ejecutiva, pero ella ha hecho un libro bestseller, tiene un podcast increíble que tenemos un montón de fans ahí detrás de ese podcast. Se trata de Majo Ramírez. Majo, bienvenida a Almas Luminosas. Bueno, Caro, mil gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá. Quiero muchísimo, te admiro muchísimo. Además, yo he ido siguiendo tus pasos en muchas cosas. Entonces, qué dicha poder tener esta conversación que yo sé que va a ser desde el alma. Bueno, yo siempre arranco con esta pregunta, mi Majo divina, para que hablemos desde el alma. ¿Quién es Majo Ramírez, más allá de la presidenta Larraín Vial y esta mujer súper exitosa que conocemos? ¿Quién eres? Pues yo diría que soy una mujer multifacética. He sido una mujer que ha logrado conectarse con su fuerza interior. Yo creo que una de mis características es la resiliencia, que es la capacidad de enfrentarse a dificultades y transformar las dificultades. Y en ese proceso, después de haber visto y sentido un largo y frío invierno, haber sido capaz como de reconectarme con mi fuerza interior y empezar a brillar en varios aspectos, no solamente en la vida de ejecutiva, sino también como mamá, como mujer, al servicio, como escritora, como teniendo un podcast. Entonces, sí, yo creo que para mí, yo hablo de florecer, para mí ha sido un proceso de aprender a florecer después de un duro invierno y de poder empezar como a encontrarme con mi yo interior, con mi autenticidad, con ese ser que soy realmente y poder empezar a brillar hacia afuera en muchos aspectos de la vida. Si no es gratis que su libro y su podcast tengan nombres parecidos, ¿no? Uno se llama Florecer en invierno, que si no se lo han leído, por favor, léanselo, y el otro se llama Instrucciones para florecer, que tienen, por favor, que seguir, oír, no se pueden perder. Todo esto comienza con la historia de una promesa. ¿Cómo así? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué pasó con esa promesa? Pues recién casada, nos vamos hace muchos años, ¿no? Voy a vivir con mi esposo a Chicago, a la Universidad de Chicago, y después de 2 años en los que ya se nos habían acabado las becas, los ahorros, todo, en un momento dado le faltaba a él 2 años para acabar su doctorado. Y entonces él me dice, mi amorcita, ¿por qué no consigues un buen trabajo, me mantienes estos 2 años y yo te mantengo el resto de tu vida? Yo dije, wow. El mega negocio. 2 años versus el resto de mi vida. Sí. Listo. O sea, los que sepan de finanzas saben que eso, mejor dicho, era imposible decir que no. Yo salgo a conseguir un trabajo. Mis hijos saben que mandé más de 100 hojas de vida hasta que finalmente conseguí, pero un trabajo espectacular. Logro mantener a mi esposa 2 años. En ese momento nos venimos de Chicago a Bogotá. Nacen mis hijos, Matías y Alicia. Y bueno, a los 5 años yo empiezo a hacer una vida muy cómoda, ¿no? Trabajaba por las mañanas, medio tiempo, pero eso era como para pasar rico. Y después con mis hijos, pues me estaba con mis hijos, con mis amigas, con mi esposo. Yo era una feliz mantenida, pues yo lo reconozco.
hasta que el 28 de abril del 2001 estábamos en Girardot y Nicolás sale a montar en bicicleta temprano por la mañana para que no saliera el sol. Y cuando estaba saliendo a montar en bicicleta, mi hija le dice, papito, ven, dame un besito. Y Nico se voltea y le dice, cuando regrese. Pero Nicolás nunca regresa. Nicolás le da un infarto masivo y muere de 39 años. Yo estoy en ese momento de 35 años, mi hijo tenía 5, mi hija 2. Y pues obviamente ese instante parte en toda mi vida. Ese instante pues realmente es el principio del principio, diría Claro. yo. No, obviamente es un choque muy fuerte, ¿no? Que el marido de una le diga, voy a montar bici, ya vengo, a la chiquita le dice, ahora que regrese te doy el beso, y de repente no regresa nunca. ¿Tú qué sentías, Majo? Pues mira, lo primero, me di cuenta que uno nunca debe decir que más tarde un abrazo, un beso, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el último. Yo soy una persona muy que expreso mucho mis sentimientos hacia todo el mundo. Lo primero que siento también mucha rabia con Dios. Para mí en ese momento era como si Dios me estuviera castigando. Yo decía, pero si yo he sido una buena persona hasta ahora, ¿por qué me estás castigando? Entonces, lo primero es que empiezo a sentir mucha rabia con Dios. Segundo, sentía mucha rabia con Nicolás. Él me había hecho una promesa y la estaba incumpliendo. O sea, para mí era eso, era que me estaba abandonando. Él me había dicho que me iba a mantener el resto de su vida, que tranquila, y me estaba abandonando. Y lo tercero es que me sentía en ese instante incapaz, absolutamente incapaz. Yo decía, no tengo las fuerzas, no sé cómo voy a hacer. Además, no era solamente para mí, sino también mis 2 chiquitos. ¿Que tenían qué edades en ese momento? 5 y 4 meses y 2 y 4 meses. Imagínate, o sea, una mamá, 2 chiquitos, el marido se va de la nada. ¿Y qué hiciste con ese sentimiento de incapacidad? Mira, lo primero es que en el lecho de muerte de Nicolás yo le hago a él una promesa. Él me había hecho una promesa, yo en ese momento le hago a él una promesa. Y yo le prometo, le dije a Nico, yo todavía no sé cómo diablos, pero mis hijos y yo vamos a salir adelante. Sí, en ese momento yo le hago esta promesa que además yo creo que fue muy, o sea, quedó en el alma, pues porque sí, era ahí en ese instante, pero yo todavía no tenía ni idea, pues porque obviamente yo me sentía incapaz y yo no me di cuenta, muchos años después me doy cuenta que pasé a sentirme como víctima, ¿no? Porque yo lo único que hacía era lloraba. Mis amigas me decían cualquier cosa y yo, claro, usted tiene a su esposo y asumo que lo mantenga, entonces como usted no diga nada, ¿no? Entonces durante varios meses, varios años, yo te diría, pero empieza un proceso lento, poco a poco pero digamos, inicialmente era una incapacidad de salir adelante y lo que yo diría que yo como que quería era que alguien más llegara a rescatarme. El príncipe azul. Yo quería otro príncipe azul que viniera a rescatarme, pero porque yo no sentía que tenía las fuerzas interiores para poder salir adelante. ¿Qué hizo que hicieras ese clic, Majo? ¿Qué hizo que salieras del estado de víctima y soy incapaz a la mujeronona que vemos hoy? ¿Qué fue eso? Yo les voy a compartir el primer instante, digamos, donde hubo algo dentro de mí que pasa 5 meses después de la muerte de Nicolás, cuando caen las 2 torres gemelas. Ese día yo estaba en una capacitación muy impactada con el tema de las torres gemelas y además yo digo, bueno, todos vamos a morir, ¿no? Mi esposo había muerto joven de un infarto, ahorita estoy por un atentado y yo imaginaba llegando donde Dios y que Dios me iba a decir, bueno, ¿tú qué has hecho con tu vida? Te mandé una dificultad, pero como a todo el mundo, y tú lo único que has hecho es llorar y llorar y amargar de tu vida y la de los otros. Y ese día, al final del día, el capacitador, se llama Guillermo Sandino, nunca jamás lo he vuelto a ver, pero el nombre me quedó grabado, captó mi atención y la de todos los que estábamos ahí con esta pregunta y él dijo, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Y lo repitió, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Y para mí fue como un despertar, un tanganazo, ¿no? Sí. Y es en ese preciso instante donde ahí sí ya tomo la determinación de que iba a salir adelante con mis hijos y yo. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. O sea, yo, mientras que la primera vez cuando muere Nico es una promesa, pero sin tener ni idea, ahí ya empieza
como aprenderse algo. Yo te diría que ahí se prendió algo dentro de mí. Y físicamente, ¿qué sentías? Esta pregunta de qué sentir es muy importante porque como somos tan mentales, cuando uno hace conciencia de lo que siente, es súper importante. ¿Qué sentías? O sea, literal, como si algo se hubiera prendido dentro de mí. O sea, pasa mucho tiempo el proceso, o sea, no es como que ya ahí ya no, me convierto en la mujer que soy hoy, pero yo te diría que ese es como un primer chispazo, como algo como que, ¿no? Como que el carro que coge y se prende y ahí empiezo en todo un proceso que dura muchos años, ¿no? Poco a poco de salir adelante, que después es lo que comparto en mi libro de Florecer en Invierno, que son 9 aprendizajes, que es lo que me han ayudado a convertirme que por favor, si no se lo han leído, léanselo ya mismo, está en Amazon, pone Florecer en Invierno, María José Ramírez, y ahí le aparece, clic, comprar. Perdona que te interrumpí, pero es que hay que hacer la propaganda porque obvio que se lo tienen que leer. Muchas gracias, muchas gracias. Y básicamente empiezo un proceso de dejar de ser víctima y empezar a estar a cargo de mi vida. ¿Y cómo se hace eso, Majo? Léete mi libro. Así un snapshot. No, digamos, yo les voy a decir varias, así muy rápidamente, algunas de las cosas. El primero es, uno de mis aprendizajes es la importancia de elegir, ¿no? Permanentemente podemos estar o reaccionando a lo que la vida nos pone y nos podemos estar en la queja, en la crítica, sintiéndonos furiosas con el pasado o decir, ok, esto fue lo que me tocó vivir y qué es lo mejor que puedo hacer en este instante. Y a través de las acciones concretas, uno hoy en el presente es que está co-creando el futuro que quiere, porque el pasado ya pasó y ya pues eso era, yo no podía cambiar, yo no podía hacer que reviviera a mi esposo, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Y entonces asumiendo mi rol de empezar a trabajar y salir a trabajar y volverme una muy buena ejecutiva. Otro tema que para mí ha sido fundamental es el coraje, ¿no? A todas horas para mí eso es uno de los mayores aprendizajes de la vida, porque yo pensaba que la gente que tenía coraje era la gente que no sentía miedo. Pero lo que he aprendido a lo largo de la vida es no, uno siempre va a sentir miedo. El miedo es algo bueno y que está ahí como para darnos una alarma, pero es cómo logramos coger ese miedo, ¿no? Mirarlo a los ojos y traspasarlo. Y ese miedo, ese coraje es lo que me ha permitido, digamos, alzar la voz o levantar la mano para aplicar a trabajos, a posiciones más altas, poder llegar hasta ser presidente de una compañía, miembro de varias juntas directivas, pero entonces ese coraje ha sido vital. Y tal vez yo diría un tema que fue fundamental para mí y fue soltar el pasado, ¿no? Dejar de autoflagelarme, pero también autorrotularme como la víctima y la viuda, ¿no? Porque yo siempre era, ¿usted quién es? No, yo soy viuda, ¿no? Quitarme ese rol, perdonar. Yo hice todo un proceso de perdón con Nico, con Dios, aceptar lo que había pasado y decir, ok, esto fue lo que me pasó. ¿Y cómo hago para, tal vez lo último es resignificar lo que me pasó para darle un nuevo sentido, un nuevo significado y de ahí poder empezar a florecer? Bueno, eso sí te tengo que preguntar, ¿cómo resignifica uno la muerte del esposo que lo deja uno, comillas, colgado con 2 chiquitos, inesperadamente rompiéndole una promesa? ¿Cuál fue el significado que le diste el nuevo? Mira, fue muy lindo porque 15 años después de la muerte de Nicolás, un año anterior, me había salido la noticia de que tenía un tumor en la cabeza. Y ese primer fin de semana yo llorando, sin saber, no quería que mis hijos quedaran huérfanos de padre y de madre. Y le hago una promesa a Dios y le digo, si me dejas en este plano voy a empezar a compartir mi historia de vida. Y bueno, empiezo a hacer la presentación, me meto a tomar clases de hablar en público y un año después, más o menos, cuando 2 días antes del aniversario de Nicolás, enfrente de un grupo de amigos de 35 personas, les empiezo a hacer la presentación de donde sale el libro que se llama Instrucciones para Florecer en Invierno. Y en ese momento me empiezan a aplaudir y aplaudir. O sea, me separan 5 minutos a ovacionarme y yo en ese momento me ataco a llorar. Y por primera vez dejo de preguntarme por qué me pasó esto. Y ya empiezo a entender el para qué, ¿no? Y cómo
cada vez que yo hablo de mi historia de vida, yo hablo de Nicolás. Nicolás sigue ahí, él está vivo, ¿no? Pero fue un poco... Totalmente vivo y presente, además. Totalmente vivo y presente, y esto fue un acuerdo, yo hoy entiendo que fue un acuerdo de almas, y fue mi despertar. O sea, eso tenía que haber pasado para que yo saliera de mi zona de confort y para haber podido entrar en una zona, digamos, de aprendizaje, de expansión y de poder llegar a encontrar mi propósito de vida, de haber podido llegar a empezar a compartir mi historia de vida, y hoy tengo muy claro el para qué de todo este proceso, y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado en mi vida. Yo diría que doy gracias por ser la mujer que soy hoy, porque finalmente puedo... O sea, yo nunca quise que se muriera, yo nunca quería que se fuera, pero era lo que había que pasar, ¿no? Y acá estoy hoy como haciendo que su nombre tampoco muera, ¿no? Porque cada vez que hablo de él y cada vez que hablo de esto y cómo fue mi despertar, pues él está ahí, él está conmigo. Y se manifiesta. Una vez yo estaba entrevistando a Majo para Sororidad, que fue un programa divino que hicimos, y estábamos todos en estudios celulares apagados, y de repente Majo empieza a hablar de Nicolás y entra una música que nadie sabía de dónde venía, y después descubrimos que era un celular, ¿te acuerdas? Y el dueño del celular supuestamente estaba apagado. Sí. Eso se manifiesta. Bueno, no puedo dejar que sigamos así tan rápido, sino hacerle un doble clic al tumor. O sea, tienes un tumor en la cabeza, lloras todo un fin de semana, haces una promesa a Dios, ¿y qué pasa con el tumor? Afortunadamente el tumor era un tumor benigno, era un tumor que inicialmente estaba de un tamaño que no me estaba impactando, pero me lo empiezan a hacer cada 6 meses un chequeo. Y 2 años después se dan cuenta que el tumor ha empezado a crecer y me está presionando el nervio óptico y me está empezando a afectar la vista. Entonces en ese momento deciden ya operar, pero afortunadamente me va muy bien en la operación y salgo adelante, y eso siento yo que es otro... ¿Milagro? Otro milagro. Pues yo creo que tiene mucho que ver con la promesa que le hiciste a Dios. Dios, échame una mano con este tumor y yo te prometo que voy a compartir esta historia que va a inspirar a tantos. ¿No crees que tiene mucho que ver? Sí, estoy muy convencida. Además, yo digo, en ese momento me daba pánico hablar en público. Entonces yo cuando le estoy haciendo esa promesa a Dios, además fue chistoso porque yo empiezo a hablar mucho con Dios a partir de ese momento, porque... cuando le prometo eso, Dios mío, Dios, ¿yo cómo voy a cumplirte esto? ¿No? Porque qué susto. Y pasan varios meses y yo no había empezado a hacer la presentación, y después, no le puedo quedar mal a Dios, ¿no? Porque no puede quedar mal a los amigos. Y después, el día que acabo la presentación, le digo a Dios, bueno, Dios, ahora mándame público, porque yo, pues, en el mundo financiero toda la vida, y ahora, ¿cómo hago? Y ahí empieza Dios a mandarme público. Sí, te mandó un montón, ¿no? Mucho público, y ahí empiezo a conocer como unos angelitos que me van mostrando el camino, entre ellos uno, Alejandro Melamed, que es un argentino espectacular, y me dice, mira, bueno, usted tiene una presentación espectacular, pero para que te tengan en cuenta tienes que hacer 2 cosas. 1, hacer un TED Talk, y 2, escribir un libro. Y él escribió el prólogo de mi libro, porque 4 años después lo llamo y le digo, hola Alejandro, ¿te acuerdas de mí? La colombiana, sí, yo me acuerdo que nos encontramos en una micro, que así le dicen a los buses en Argentina, y yo te dije que tenías que hacer estas 2 cosas. Y le dije, pues ya las dijo. Entonces, y yo te voy a hacer el prólogo. Y el TED fue un TED gigante, yo estuve ahí, eso era un escenario, yo no sé cuántas personas, pero era gigantesco. Más y esta de 3.000 mujer brillaba. Personas, eso fue espectacular. Y ahí tuve que tener mucho coraje para verme parado enfrente de más de 3.000 personas a hacer ese TED Talk, que además era un tema muy... Se lo recomiendo que lo vean porque tiene un final muy inesperado. Está en la lista oficial de TED. O sea, ustedes buscan en YouTube TED, la página oficial, y ahí está el TED de Majo. Majo, tienes más historias maravillosas y me encantaría que las contaras todas, pero vamos a tratar de que con el tiempo que tenemos nos dé. Hay una historia de otro milagro, es decir, yo creo que tu TED fue como fue un milagro, tu libro bestseller es otro milagro. Hay otra historia que tú tienes de un día que ibas manejando con tus 2 hijos a no sé cuántos 1.100 kilómetros, más de 100 kilómetros por hora, ¿y qué pasó? Iba de la carretera de Anapoima hacia Girardot temprano en la mañana, porque a mí me gustaba irme muy temprano los viernes por la mañana para llegar a donde mis papás, que tenían una casa en ese momento en Girardot. Y a mí me gusta manejar rápido, tengo que confesar. Iba con mis 2 hijos, que en ese momento pues había pasado 2 años después de la muerte de Nicolás, y Carmencita, que era la niña que me acompañaba y me ayudaba. Y no sé, es una recta que después viene, es una T. Pero yo no me he dado cuenta, yo estaba ahí feliz en esa recta, y cuando de pronto me doy cuenta que es que era una T, o sea, tenía que pared de enfrente, más o menos. Es pared de frente.
Dios mío, por favor, ayuda, Dios mío, Dios mío. Y yo de pronto, literal, sentí que unos angelitos cogieron y ¡pum! Y pusieron ahí el carro. No me volteé, no me choqué contra nadie, no di vuelta. O sea, eso, yo después miraba, yo decía, esto es físicamente imposible. O sea, pero yo sentí la liviandad. O sea, y sentí como una paz y como una cosa y como que cogí y ¡pum! Y después simplemente Carmencita y yo nos pusimos a rezar y a darle gracias a Dios, gracias Dios mío, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Wow, o sea, uno estar a punto de chocarse de frente a 150 kilómetros por hora y de repente sentir en paz que el carro queda puesto en la dirección correcta. Y, Wow. y quedó quieto. Además fue increíble porque es que, o sea, no fue que cogimos y andamos una cantidad de metros y que hicimos así, derrapó el carro y hizo así y, ¡pum! Y quedó ahí parqueado. Increíble, eso es un milagro Eso es total, un milagro. total. Sí. Bueno, mi Majo, estás dedicada al servicio, tanto como ejecutiva y presidenta de una empresa hacia adentro y con los negocios que haces, como hacia afuera. Cuéntanos un poquito de esa nueva Majo dedicada al servicio. Pues bueno, desde que empecé a hacer mi presentación y que después escribí el libro, mi jefe chileno dice que tengo lado A y lado B. Entonces mi lado A, bueno, todavía no sé cuál es el A y el B, pero ahí están. Entonces, pues por un lado obviamente estoy en el mercado de capitales, en una comisionista de bolsa, pero por el otro lado, como te digo, en ese aniversario de Nicolás de los 15 años, encontré mi propósito de vida de poder inspirar y dar herramientas para que otras personas puedan empoderarse y hacerse cargo de su vida, que yo creo que es uno de mis principales aprendizajes es justamente la importancia de uno hacerse cargo de su vida. Y eso pues entonces lo hago a través de mis presentaciones, eso lo hago a través del podcast que se llama Instrucciones para Florecer, y ahí lo que hago es que invito a mujeres líderes en muchísimos aspectos, pues porque pueden ser deportistas, periodistas, CEOs, empresarias, emprendedoras, para que compartan un poco esa historia de vida. Yo creo que, y también un poco lo que haces tú, Caro, en tu podcast es, todos tenemos historias, ¿no? Todos has pasado por momentos difíciles, todos. El tema no es ese momento difícil, sino el tema es cómo logras en ese instante conectarte como con tu fortaleza interior y darle la vuelta para poder resignificar y empezar a servir. Mi último proyecto se llama el método Reach de alcanzar en inglés, en donde comparto, digamos, ya esta segunda etapa, o tercera o cuarta, bueno, esta siguiente etapa mía en la vida. Y uno de los temas que yo digo es que todos tenemos un mensaje para compartir, ¿no? Todos tenemos, y muchas veces ese mensaje pues está atado o viene unido a esos momentos difíciles que vivimos. Entonces, qué bonito podernos ver a nosotros mismos y ser capaz de tener unos aprendizajes a lo largo y decir, ok, yo creo que estos aprendizajes le pueden servir a otras personas que no han pasado por esto y que tal vez estén en un momento similar, y poderlos compartir a través de esa huella con otras personas. Y es súper poderoso, así que soon to come, estén pendientes. Método Reach tiene una conferencia espectacular que está montando, que saldrá a ofrecerle al mundo, empresas, eventos, etcétera, sobre el método Reach. Pero no puedo no preguntarte que también es otra historia de milagro, el amor, ¿no? O sea, cuando uno ya encuentra ese llamado, de repente todo se alinea, las puertas se abren, la luz llega, y en el momento menos pensado, en pandemia, confinamiento, encerrados en la casa, ¿tú qué pensabas del amor y qué sucedió? Esa es una historia muy linda. Lo primero que ya Caro lo mencionó es que yo, cuando se muere Nicolás, yo quería encontrar otro príncipe azul para que se hiciera cargo de mí, lo cual nunca pasa. Bueno, yo me doy cuenta el por qué, ¿no? Aprendo a salir adelante, me hago cargo de mi vida, de mis hijos, los saco adelante. Tengo varios novios, yo digo que nunca dos al tiempo, ¿no? Sino uno peleo y después el otro. Y lo que el último novio, pareja que había tenido hasta el 2019 que peleó, yo estaba muy decepcionada, o sea, y de alguna manera la pregunta que yo me hago es ¿por qué estoy atrayendo a la gente que no es? Y en ese momento empieza un proceso como de autoperdón, de autosanación, de darles gracias a las parejas que había tenido hasta ese momento y por lo que me habían enseñado de lo que yo no quería.
y empiezo un proceso como de visualizar, y yo visualizaba a un hombre más alto que yo y con los ojos claros azules, y a meditar y a sanar. Hacía mucho el Ho'oponopono, hacía muchas meditaciones de Joe Dispenza, de visualización, y en esa llega la pandemia. Y yo pues obviamente, bueno, no, pues ya que acá conocer un hombre en pandemia, pues eso sí como que imposible. Y a los pocos días un vecino Vecino alto y azul. alto, ya, el más amoroso, el más adorado, sí, porque yo lo que más le pedía a Dios era un buen ser humano. Quiero un ser humano que tenga un corazón enorme, que sea amoroso, que sea tierno, y ahí apareció. Pero para mí yo siento que fue un proceso muy lindo Pero ahora nos cuentas un poquito más de detalle cómo así que apareció de la nada. Bueno, pero antes voy a decir esto, y yo al principio quería a alguien que me viniera como a rescatar, ¿no? Sí. Y tuve que hacer durante muchos años, ¿no? 19 años, todo un proceso de hacerme cargo, de sanar, de encontrarme con mi ser, de estar bien y feliz y contenta con mi ser. Y fue en ese momento donde pude como atraer un ser maravilloso. Y la historia es que nosotros con mi hija adoptamos a una perrita de la calle, y cuando llegó la perrita de la calle, los vecinos del segundo piso, que tienen una terraza, le dijimos: mira, tenemos esta perra. ¿Se acuerdan que en pandemia uno tenía que tener un perrito para poder salir? Entonces, cuando quieran, acá está el perro. Presto la perra. Acá está la perra. Bueno, esa misma tarde llega la esposa del señor, que hubo, que qué más, y ahí empezamos a hablar, y ella me dice: no, mira, nosotros tenemos de vez en cuando tenemos una reunioncita y nos tomamos una copita de vino, si quieres ir. Y yo: no, sí, listo, yo llevo vino. Uno en ese momento que no sabía con nadie. Y 7 de abril del 2020, hace un almuerzo a las 2 de la tarde, y yo llego y ahí estaba Rafa. Rafa había enviudado, además otro pues había enviudado hacía un año. Increíble, porque él llevaba 7 años viviendo en el apartamento y yo lo había visto muy pocas veces, conocía un poco más a la esposa. Y bueno, inclusive hay una anécdota que es muy lindo, que yo te lo he contado. Sí, cuéntala. Yo conocía a la esposa, pero tampoco tanto. Y un día me despierto pensando en la esposa, y todo el día con la señora en la cabeza, con Ángela en la cabeza. Y por la tarde dijo, me había pasado más o menos ya recientemente con una amiga que estaba enferma y que no la llamé en el momento que sentí el llamado y que se había muerto. Yo dije, como que no quiero que esto vuelva a pasar. Llamé a los vecinos, que eran los amigos de Rafa, y dijeron que sí, que pudiera ir. Y yo llego allá y estaban los hermanos, las hermanas, estaba todo el mundo despidiéndose de Ángela. Yo me siento al lado de la cama en una sillita chiquitica, como: Dios mío, estoy en el lugar equivocado. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Yo no conozco yo soy amiga, pero soy conocida. De pronto yo voy, le hablé, no le habrá hablado más de 5 minutos a Ángela, pues, pero le dije: Ángela, eres una mujer de luz. Pero le dije unas palabras que me salieron del alma, del corazón, y ya, me despedí. A los 2 días se murió Ángela. Pero sí, tu corazón conectado al de ella, y sentiste que debías despedirla y la despediste. Y yo creo también que hay como una bendición a lo que vino después, y es que afuera ese hombre justo, Rafa, el que se conectara contigo. Yo creo que fue la bendición también de ella para eso, ¿no? Hay una historia muy linda, y es que pues ellos nunca tuvieron hijos. Ángela no podía quedar esperando, pero tenían del lado de Rafa 30 sobrinos, y del lado de Ángela 6, una cantidad. Y ellos eran pues los tíos preferidos, y a varios de los sobrinos ella les dijo: tranquilos, que yo le voy a mandar una persona muy especial a Rafa. Y ha sido muy lindo, porque de la familia de Rafa todos dicen: no, es que Ángela dijo que te iba a mandar, y mira, ahí estás tú. Entonces fue muy lindo, porque sí sentían ellos que yo sí era que soy la persona correcta para Rafa. Y ha sido una historia muy linda, muy hermosa, que se ha llevado Rafa súper bien con mis papás, con mis hijos. Yo me he llevado súper bien con la familia de él. Y sí, es como estamos así en luna de miel después de 2 años de casados, y muy lindo. Ay, qué maravilla. Mirando hacia atrás, hoy aquí sentada con tus crespos divinos, siendo tú, muy tú, a esa mujer que le rompieron una promesa, y verte hoy acá, ¿qué pasó con esa promesa en realidad, Majo? Siempre estuvo ahí. Nico siempre estuvo ahí. Nico y Dios, digo yo. A mí, les voy a contar, esto es uno de los trabajos que tuve fue de delegada
de fondos de inversión en la Superintendencia de Valores, y la Superintendencia de Valores iba a fusionar con la Superintendencia Bancaria, y yo sabía que no quería estar ahí. Yo, muerta del susto, renuncio a las 5 de la tarde un día, y al día siguiente me encuentro con el presidente de la Bolsa de Valores y nos ponemos a hablar, me invita a tomarme un café, y ese día me ofrece un trabajo. Nunca he estado desprotegida. Siempre has estado sostenida. Siempre he estado sostenida, siempre he estado ahí. Dios y Nico siempre han estado ahí. Dios y Nico, que además son uno porque somos uno, ¿no? Somos Y uno. te prometió con el amor, siempre te voy a sostener, siempre te voy a mantener, y siempre ha estado ahí para proveerte todo. Así Es súper conmovedor. Y hay un tema que para mí es muy lindo, y es durante muchos años yo renegué de ellos. O sea, yo hoy en día estoy totalmente reconciliada y pues hago parte del curso de milagros que dirigido por Carito Hermosa, pero por muchos años tenía mucha rabia con Dios y con Nico, y yo, es el colmo. Y ahorita retrospectivamente lo que puedo darme cuenta es que me han enseñado lo que es el amor incondicional, porque ellos siempre han estado ahí, siempre me han sostenido, siempre me han apoyado, nunca me han dejado sola. Cuando me pongo a ver lo que he logrado, mejor dicho, pues porque los puestos, claro, yo siempre digo, a mí me ha tocado trabajar, ¿no? Pero siempre ha sido, y ha habido muchos instantes, así como el del carro, ¿no? Que los angelitos cogieron y pusieron. Hay muchísimos instantes de mi vida donde claramente he sentido como que están ahí, que me están sosteniendo. Divina, pero el acuerdo está, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Así es. Tú vas a trabajar y yo me encargo de que tengas lo necesario como merecimiento. Un mensaje final, Majo, así con esta inspiración de tu alma, que la gente que te está oyendo dirá, es que debe ser ella porque ella es muy de buenas. Pero ¿y yo? ¿Qué le dirías a la gente? Yo diría que si están pasando por un momento difícil o han pasado por un momento difícil, es importante al principio tener el duelo de lo que les haya pasado, pero después siempre ahí en esa dificultad hay unos regalos enormes. Pero es tomar la determinación, es elegir ir dentro de uno mismo para encontrar esa fortaleza, para prender esa luz, para conectarte con Dios, para conectarte y empezar paso a paso, acción a acción, a salir adelante y poder finalmente encontrar para qué. Y yo te diría que va uno primero sanando uno mismo, ¿no? Para uno poder ir recuperándose uno, después como el círculo más cercano, que en mi caso eran mis hijos, y el paso final es poder empezar como a servir a otros, y ese proceso hace que la vida valga la pena. O sea, yo, con lo que decía hace poquito, no me arrepiento de nada. Han habido muchos momentos muy difíciles en los cuales yo en ese momento decía, pero fue puchica, pero el proceso, la vida es para vivirla, ¿no? Y la vida es para ir aprendiendo, y la vida es para ir después eso que has aprendido, poderlo empezar a compartir con otros. Wow. Bueno, ustedes recuerden suscribirse a este podcast para que les llegue automático todos los domingos a las 7 de la noche, la campanita, descargar automático. Y Majo, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en mi podcast también, que Por es Instrucciones para Florecer, para que ahí también empiecen a seguir los que todavía no lo estén haciendo. En mi libro, Florecer en Invierno, está en Amazon, está también en la Panamericana, en algunas de las librerías acá en Colombia. Estoy también en LinkedIn, que yo hago, pues también pongo mensajes, y en Instagram también saco regularmente mensajes como que... ¿Y arroba qué? @Majo Ramírez Botero. @Majo Ramírez Botero, en LinkedIn María José Ramírez Botero. Muy bien, y ya saben, en Amazon el libro y en Spotify el podcast. Muchas gracias, ha sido un honor entrevistarte, como siempre, llena de luz, llena de Dios, llena de amor. La historia es la historia de una promesa cumplida. Qué felicidad, gracias. Muchas gracias, Carito. Qué rico estar acá contigo y con toda tu audiencia.